Bienvenidos estudiantes a este cuatrimestre. El tema que nosotros vamos a analizar el día de hoy es la administración integral del riesgo en los seguros. Para esto, pues hoy contamos con la ayuda de un colega, el licenciado Adriano Monge Fernández, y un servidor, Diego Gómez Lorín. Vamos a dar inicio entonces a este cuatrimestre y ustedes podrán dar seguimiento a estos videos a manera de consulta. No va a haber ningún problema. Ustedes pueden consultarlo las veces que lo necesiten y las veces que lo requieran. Y con eso, pues, facilitarse la forma en la cual ustedes van a ir trabajando a lo largo del cuatrimestre. Nosotros dos vamos a estarlos acompañando a lo largo del cuatrimestre. Mi compañero va a estar con sus grupos, yo voy a estar por mi lado con los míos. En algún momento, pues, si necesitaran alguna consulta, pueden hacerlo sin ningún problema. El objetivo, dentro de los aspectos generales que se van a analizar en esta presentación, es el proceso de administración integral de riesgos en seguros de la banca. También vamos a ver lo que es la suscripción y coberturas en contratos de seguros y los mitigadores de riesgo. El objetivo primordial de la disciplina en los seguros es mitigar el riesgo tanto a nivel individual como empresarial. Y a partir de esta meta se exponen las características de una buena gestión de riesgos, la suscripción, las coberturas que se hacen a partir de los contratos de seguros y se desarrolla el proceso de administración integral de riesgos en los seguros de la banca, suscripción y contratos de seguros. Más adelante, pues vamos a ir viendo paso a paso cómo en el sistema financiero es requerido el contar precisamente con estos seguros para poder mitigar esos riesgos. Vamos a verlo más adelante con más detalle y ustedes se van a dar dando cuenta de que sí son necesarios. O sea, no podemos estar en una situación en donde nos vemos ajenos a la utilización de los seguros, cuando hay tantas situaciones que se podrían presentar por múltiples situaciones, llámese errores humanos, llámese situaciones los cambios en las variables de los indicadores económicos, una serie de situaciones que podrían afectar significativamente en términos de finanzas, y entonces es por eso que es necesario contar con estos recursos. Perdón, muchachos. El objetivo general que vamos a ver hoy es distinguir el proceso de administración integral de riesgos y sus mitigadores en los seguros que se comercializan en la banca costarricense, con el propósito de contener incidencia ocasionada en el mercado nacional. Dentro de los objetivos específicos está el identificar la importancia del proceso de administración integral de riesgos para salvaguardar los intereses de la banca a nivel nacional e internacional, construir los mitigadores que ayuden a contener alguna afectación a una entidad financiera a partir de un análisis de riesgos, organizar con claridad el proceso de suscripción para la colocación de un seguro en la banca costarricense y por último, demostrar que la teoría de mitigación de riesgos genera acciones concretas que contienen un evento negativo para una entidad que ofrece los servicios y productos de seguros en la banca. Dentro de lo que tenemos, ya tenemos que irnos formando un poquito la idea de la definición del riesgo, ¿verdad? En este caso tenemos que es el resultado de la ocurrencia de un evento a partir de la probabilidad o la incidencia o su consecuencia en una organización, a partir de la empresa, en una persona física con labor lucrativa. En ocasiones el riesgo se considera como la posibilidad de pérdida derivada de factores que afectan la organización, ya sea debido a sus resultados del periodo o por una mala gestión financiera detectada a partir de los indicadores claves de gestión. ¿Okay? Aquí tenemos lo que es la delimitación de los riesgos. Como primer aspecto a mencionar, tenemos el contenido económico, que es la ejecución de riesgo, tiene implícita una necesidad de recuperación económica que se retribuye contra el pago de la indemnización.
Por otro lado, tenemos la situación cuando se presenta un fortuito, que el riesgo se da a partir de un acto o un acontecimiento ajeno, pero si se materializa por un tercero, se puede indemnizar. En el caso del ilícito, el riesgo se establece de acuerdo a las legislaciones de cada país, ¿verdad? Bueno, aquí en Costa Rica, pues entonces nos vamos a regir bajo lo que establece la SUGESE. En otros países, pues se manejarán a partir de las diferentes tipos de reglamentos y se tiene que privar esa función. Y se dan excepciones, por ejemplo, con el caso del seguro de vida, ¿verdad? Cuando hay un riesgo de muerte, pero es por un caso de suicidio, o cuando hay daños a terceros, pero que estos se dan o se presentan por gente que no valoró en algún momento la situación y se dio ese daño a terceros, y entonces el seguro en algún momento no lo cubre, ¿verdad? Por una irresponsabilidad, digamos así. También se da lo que es el incierto aleatorio. El riesgo es sinónimo de incertidumbre, ¿verdad? Debido a que se conoce su existencia, pero desaparece la aleatoriedad. Perdón. Después se da lo que es posible, que existe la probabilidad de ocurrencia o no, si se enmarca bajo dos condiciones. Una es la frecuencia del evento y la otra es la imposibilidad de que el riesgo se manifieste. Y por último tenemos lo que es el concreto, que es el riesgo, se valora de forma cualitativa y cuantitativa antes de asumirlo. Esas serían las cuestiones con respecto a la delimitación del concepto de riesgos. Ahora, en los tipos de riesgo se maneja lo que es el riesgo financiero y el riesgo no financiero. Para el primer caso, surgen a partir de ocurrencias asociadas con el valor o términos cuantitativos y el retorno de la inversión. Entonces, aquí se da una situación, ¿verdad? Podemos tener la presencia de algunos tipos de riesgo que se podrían dar en el mercado. ¿Por afectación de qué tipo? Por el tipo de cambio, por la inflación, por la tasa de interés, el riesgo del mercado, el riesgo de crédito, y esto afecta de una forma directa lo que sería ese tipo de riesgo, el riesgo financiero. Por otro lado, tenemos el riesgo no financiero, que es usual que se genera a partir de una eventualidad operativa, ¿verdad? En este caso, producto de un error humano, y eso es muy frecuente. Por eso, pues entonces, las empresas, las organizaciones, tratan en la medida de lo posible de establecer mecanismos, controles, procesos que procuren en la medida de lo posible de que no se materialicen ese tipo de riesgos no financieros a partir de situaciones operativas. Por otro lado, tenemos ¿cómo se llama? Los tipos de riesgos, perdón. Entonces tenemos el riesgo financiero en un momento determinado. Es asociado a la disponibilidad de fondos de una posible persona asegurada con respecto al patrimonio y que sea brindarle cobertura. Esto pues lo vamos a ver a lo largo de todo el cuatrimestre. Vamos a ver que efectivamente las empresas buscan la forma de cómo asegurar sus recursos financieros ante cualquier situación que se pudiera presentar por una medición no exacta de sus indicadores financieros y económicos, y entonces es necesario pues recurrir precisamente a este tipo de coberturas. Luego está el riesgo de disparidad en la gestión de activos y pasivos, que significa el riesgo de la modificación del valor de los activos y de los pasivos. Entonces hay que tener claridad precisamente en la forma en la cual la empresa va a estar en la posición de estar vigilante de que no hayan situaciones que se salgan fuera de esos rangos, de los rangos habituales de la operativa normal del negocio, de la empresa o de la entidad financiera. Por otro lado, tenemos el riesgo de suscripción, que es la probabilidad económica por retrocesos operativos. Tenemos el riesgo de reaseguro, que es la probabilidad de un contrato entre asegurador y reaseguradora, que en esto consideran los aspectos que se demuestran esa solidez que están contempladas dentro del contrato. Y por último tenemos el riesgo operativo, que
es la probabilidad que ocurran pérdidas financieras por error humano, ¿verdad? En este caso, y nosotros que manejamos con un sistema muy robusto en el país, en el que se maneja actualmente, es un sistema electrónico de pagos, el SIMPE, ¿verdad? Y entonces en algún momento, a pesar de que se maneja una plataforma muy robusta y que se manejan sistemas que permiten de una u otra manera garantizar que la operatividad del negocio sea exitosa a partir de los diferentes servicios, no escapamos a una realidad, ¿verdad? Que en algún momento pueden presentarse situaciones en donde las personas o los que trabajan en las entidades financieras podrían considerarse un error humano que eventualmente pues podría causar un efecto dominó máximo en el sistema financiero, ¿verdad? En donde una entidad financiera, si en algún momento tiene una falla o un incidente se presenta, si esto no es atacado de una forma rápida y oportuna, probablemente entonces va a traer graves consecuencias para todo y va a cargar graves consecuencias para todo el sistema financiero. Bueno, eso es como a manera de ejemplo. Estas condiciones, pues entonces las manejamos bajo un análisis FODA, ¿verdad? El análisis FODA, recordemos, es donde tenemos las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas. ¿Bajo qué contexto? Bueno, hay unas que son positivas, como el caso de las fortalezas y las oportunidades, las negativas, que son las debilidades y las amenazas, y tenemos por otro lado las que son internas, que dentro de este cuadrante tomamos en consideración las fortalezas y las debilidades, y en el otro cuadrante las externas, que son las oportunidades que se tienen, oportunidades de mejora a nivel financiero, a nivel de la empresa, a nivel de la organización, y las amenazas pues, que se podrían presentar precisamente al manifestarse todos estos tipos de riesgos que son latentes dentro de una gestión normal a nivel financiero. Bueno, aquí tenemos entonces el método de clasificación según el tipo de evento. Entonces, tenemos el riesgo objetivo o subjetivo. En el caso del riesgo objetivo es el análisis de escenarios a partir de simulaciones, datos estadísticos, se maneja a cabalidad la información, ¿verdad? Entonces, el analista tiene todo un parámetro, tiene todo una forma en la cual puede estudiar a cabalidad cuál sería el comportamiento, cuáles serían las situaciones probables, los diferentes escenarios, simulaciones, etcétera, pero es precisamente porque cuenta con datos, con información que se le provee, información real, fidedigna, información que puede suministrarle el área estadística o el área de investigación de la organización. Y esto le permite entonces a su vez poder crear una expectativa diferente para el negocio, ¿verdad? Por eso es que se habla de ese tipo riesgo objetivo. En el caso del subjetivo, pues es mediante lo que son apreciaciones personales bajo el método de observación. Ese, pues con su característica, pues lo que podríamos decir es que es una persona que tiene gran expertise en la materia, conoce a cabalidad de algunas de las situaciones del negocio y le permite dar un criterio profesional. Sin embargo, al ser personal, tiene una connotación subjetiva. Entonces, es ahí donde no tiene tanto peso como lo sería en el caso del riesgo objetivo. En el caso del riesgo dinámico, son las variaciones que se dan a nivel macro y microeconómico, ¿verdad? En el país. El estático, pues son los eventos que afectan a las organizaciones, a pesar de que no hay alteraciones a nivel económico. También tenemos lo que es el riesgo fundamental y el particular. En el caso del fundamental, sucede de forma grupal ante fenómenos o situaciones culturales que podrían presentarse en el entorno, ¿verdad? En particular, el que se genera a partir de situaciones individuales, ¿verdad? Y entonces, un ejemplo que podríamos traer a colación es el hecho de que una situación sufrida por una persona en un accidente y entonces
su vehículo tiene una colisión y entonces eso es una afectación de forma particular. Entonces eso, para que lo podamos dimensionar y hacer la diferencia en este caso. También tenemos lo que es el riesgo puro y el especulativo, ¿verdad? En el caso del riesgo puro, es el tipo de riesgo de una única posibilidad de perder o no perder. En el caso del riesgo especulativo, es la probabilidad de perder o ganar. Entonces, aquí, como ejemplo, podemos poner la compra de un billete de lotería y entonces este hace que en algún momento pues tengamos una posición en donde yo puedo decir, bueno, estoy ganando, pero es especulativo completamente, ¿verdad? No dependo de una situación real, sino que dependo de la probabilidad de que se dé o que gane o que pierda, ¿verdad? Entonces, estos serían los tipos de riesgos. Seguidamente tenemos al compañero Adriano y él les va a explicar el proceso de administración integral en los riesgos en los seguros de la banca. Gracias, Diego. El Vamos. proceso de administración integral de riesgos, específicamente en los seguros, se basa mucho en lo que Diego nos está explicando. Y específicamente en los seguros, se va a basar en los riesgos puros y los riesgos estáticos que nos mencionaba Diego en la última presentación, en la última diapositiva. ¿Por qué? Porque es ahí donde ellos se encuentran en el mercado para poder generar el negocio de los seguros. En un riesgo especulativo, por darles un ejemplo, no es aceptable porque la tendencia o la certeza de una pérdida es muy alta. Entonces las aseguradoras no van a tener ahí la posibilidad o la intención de hacer negocio porque sus probabilidades de pérdida son muy altas. Y en el riesgo puro, ¿verdad? Que es quizás el que más pérdidas les puede generar a las personas, a las empresas, pero se presenta en muy poca frecuencia, entonces es ahí, digamos, el nicho perfecto para crear los seguros. Y es quizás donde más vamos a necesitar, porque cuando tenemos una casa quizás estamos poniendo todos los ahorros que hemos tenido, ¿verdad? Que hemos juntado durante varios años, entonces ahí ponemos todo nuestro capital y hacemos la casa. Eso es un riesgo puro de gran valor para la persona y que tiene riesgos que no se van a presentar frecuentemente, como un incendio, como un terremoto. Entonces, aquí es donde entra la administración integral de esos riesgos por medio de seguros, ¿verdad? Y donde la banca también, dando opciones de financiamiento, exige como una forma de administrar los riesgos, exige el seguro como un requisito, ¿verdad? Para asegurarse en caso de algún siniestro, alguna situación de riesgo catastrófico, ¿verdad? O un evento catastrófico, tener con qué recuperar el capital que está invirtiendo la banca, ¿verdad? También el capital de la persona. ¿Qué tienen que hacer las personas? Bueno, tener unas buenas prácticas de administración integral del riesgo. Esas buenas prácticas se inician aplicando acciones concretas, ¿verdad? Desde una planificación de los productos, los servicios que estoy ofreciendo y cómo de alguna manera la empresa de seguros me puede ayudar a mitigar los riesgos por medio de sus líneas o los productos que ellos me ofrecen en materia de seguro. Entonces, es oportuno que se gestionen los riesgos claves donde podemos presentar mayores pérdidas para no comprometer a la organización en las llamadas sorpresas o lo que llamamos sorpresas inesperadas. Insisto, un terremoto, bueno, hoy lo vemos mucho, inundaciones, ciclones que se presentan ahora en los barrios de Costa Rica, hoy más frecuente de lo que antes se veían, eso causa pérdidas y eso tenemos que tenerlo de alguna manera para continuar nosotros. En caso de una empresa, es importantísimo porque eso le va a dar pie para que pueda continuar su negocio, para darle continuidad al negocio. Entonces, es importantísimo tener buenas prácticas en la administración integral del riesgo. Esas, perdón, Diego, nos vamos una así. La regulación, en el caso de Costa Rica, los seguros, vivíamos en
en un monopolio desde 1924, ¿verdad? Ya el otro año cumplió 100 años la ley de seguros, la primera que se promulgó, que fue en 1924, pero a raíz de esa ley vivíamos en un monopolio. Antes de eso sí había apertura, ¿verdad? Había algunas empresas que hoy incluso hoy en día existen todavía, volvieron a ser parte del mercado de seguros de Costa Rica, pero en 1924 entramos en un monopolio y entonces vivimos bajo un monopolio hasta el 2008, que fue cuando se firmó ya la apertura de los seguros. Eso permitió que en el 2008 se creara una nueva ley de seguros, una ley general del mercado de los seguros, y eso creó la Superintendencia General de Seguros. La superintendencia es la que se va a encargar de regular y supervisar el negocio de los seguros, la industria de los seguros, y está redactada la ley para dar protección especial al asegurado. ¿Cómo? Dándole directrices específicas a las aseguradoras y a los intermediarios y a los participantes del mercado para que se puedan proteger los derechos de todos, pero especialmente los del asegurado. Esto nos lleva entonces a valorar correctamente los riesgos, ¿verdad?, que vamos a tomar por medio de los seguros, ¿verdad? Entonces, esa valoración nos va a llevar, denme un minuto nada más, a hacer una gestión de riesgos que nos permita identificar cuáles riesgos tienen mayor frecuencia y también medir la severidad. De tal forma que cuando entremos en un riesgo que tiene mucha frecuencia y mucha severidad, estaremos ante un evento o una actividad muy riesgosa. Pero si tenemos una actividad que tiene poca frecuencia en los riesgos y poca severidad, pues entonces ahí vamos a estar en un riesgo bajo. Ahí se puede mover o lo podemos visualizar como un semáforo. Si estamos en verde es porque estamos ante un riesgo bajo, ante un riesgo tolerable, ante un riesgo que podemos administrar inclusive con nuestros propios recursos, y cuando estamos en una luz roja, ¿verdad?, o un alto riesgo, es cuando tenemos que buscar financiar esos riesgos por medio de ¿qué? Por medio de una alternativa como el seguro. ¿Qué es lo que hago con el seguro? Yo le estoy trasladando el riesgo que tengo yo, se lo voy a trasladar a la aseguradora. Es un riesgo que lo convierto en financiero porque tengo pérdidas, pero también lo convierto en financiero al pagarle yo a una aseguradora para que ella suma ese riesgo en gran nivel. Entonces, a partir de ese momento, yo la ansiedad la puedo bajar porque ya puedo estar tranquilo de que la aseguradora me va a cubrir en caso de que ocurra un evento, ¿verdad? Me va a cubrir la pérdida. Entonces, lo más importante es que esos riesgos altos, que quizás no voy a poder eliminar, ¿verdad?, que no voy a poder evitar, tenga yo la forma de cómo recuperarme en caso de que se materialice. Esa es la valoración de riesgos. Y cómo las aseguradoras me van perdón la redundancia, a asegurar que me van a pagar esas pérdidas de esos eventos. Bueno, ellos también tienen que mitigar los riesgos, ellos también tienen que administrar sus propios riesgos. ¿Cuáles riesgos? Riesgos que están asumiendo de parte de sus clientes. Entonces, ¿cómo van a hacer eso? Van a tener un capital que va a analizar esos riesgos y va a crear reservas para que el día de mañana, si ocurre un evento catastrófico, entonces tengan la capacidad de poder atender esos riesgos. Entonces pasamos, Diego. ¿Cómo vamos a administrar? Bueno, teniendo buenas prácticas de administración integral de riesgos, que creo que ya las mencionamos hace un ratito, ¿verdad? Y dándole seguimiento, entonces, en cuáles riesgos voy a asegurar y dándole seguimiento durante el contrato de seguros que tenemos con la aseguradora que elijamos. Ante la apertura que se dio en el 2008, yo tengo el derecho de escoger con cuál aseguradora quiero tener trasladados, ¿verdad?, esos riesgos. Eso va a depender
el apetito de riesgo que tenga la aseguradora, ¿verdad? Hasta dónde puede, ¿verdad? Y de ese mismo apetito, cuánto puede tolerar el riesgo. O sea, si yo aseguro con una empresa de seguros que no tiene capital suficiente, que es muy pequeñita, que es muy nueva, que no es muy conocida, pues probablemente su apetito de riesgo sea muy pequeño. Y entonces, en caso de un evento, ese apetito no le va a poder permitir hacerle frente a los riesgos. Lo mismo es con la tolerancia, ¿verdad? ¿Cuánto puedo yo trasladarle de mi riesgo a la empresa aseguradora y cuánto también puedo yo dejarme parte de ese riesgo para, de alguna manera, abaratar el seguro? Porque sea como sea, es una técnica de mitigar el riesgo que yo tengo, pero tampoco es, digamos, lo más barato que podría conseguir yo. Sin embargo, es necesario, el seguro es necesario, ¿verdad? Y cuando vemos que suceden eventos grandes, importantes, como perder el carro por el cual ahorré tanto tiempo, ¿verdad? Con tanta ilusión, ver que tiene un choque y una pérdida total, eso va a provocar que yo me deprima, tenga un momento de duelo, tal vez, ¿verdad? Algunos que se enamoran del carro. Y la tolerancia al riesgo, ¿verdad? Me va a permitir, bueno, trasladarle eso a la aseguradora, pero de alguna manera para bajar el precio, yo le digo a la aseguradora, asegúreme el 80% y yo me dejo el 20%, con eso ya yo tengo una tolerancia del 20%. Eso es la capacidad de riesgo, eso es lo que la aseguradora puede decir, bueno, yo puedo asegurar hasta aquí. Y para poder asegurar más, vamos a utilizar técnicas mitigadoras de las aseguradoras que las vamos a conocer en la. Bueno, sí. Ok, entonces, mediante esta gestión de riesgos, la aseguradora va a decidir si puede ella mantener el riesgo en su poder o trasladarla también ella, de alguna forma, a otra aseguradora que vamos a conocer como reaseguradora. Esa es una forma de que la aseguradora principal, ¿verdad? La que conoce el cliente, tenga mayor capacidad de riesgo. Con eso, quizás tiene un capital de, digámosle así, de 100 millones, pero si traslada algunos negocios a la reaseguradora, entonces puedo ampliar quizás a 200 millones sin necesidad de invertir los otros 100 millones. No, es que se lo estoy trasladando a la reaseguradora. Podemos tener rutas, ¿verdad? Que si no hacemos esa gestión de riesgos, de ver cómo estar dividiendo el riesgo para no asumir yo el 100% del riesgo, entonces, si no tenemos esa gestión de riesgos correcta, podemos tener, como lo vemos en la presentación, una gestión lineal, ¿verdad? Que siempre nos va a llevar a la pérdida, que vamos a tener altibajos, que si en una gestión de riesgos dijimos, no es que a mí nunca me va a pasar un choque porque yo manejo a 50 kilómetros por hora. Entonces nunca me va a pasar. El día de mañana alguien se brinca un alto y no importa la velocidad que usted vaya, si él viene muy rápido, si viene, ¿verdad? Despistado o es una cuesta, eso me va a generar una pérdida que me va a mover el piso. Y si no lo vi como riesgo, ¿verdad? Entonces quizás me va a producir una pérdida y me puede sacar incluso del mercado en el que me desarrollo. Pasamos, Diego, perdón. En cambio, cuando hay una gestión de riesgo responsable, me va a permitir identificar los riesgos y clasificarlos, si son de alto riesgo, si son de bajo riesgo. Lo que les decía hace un rato, las luces del semáforo, ¿verdad? Una luz verde nos va a decir, tenemos un bajo riesgo, eso la podemos tolerar, eso lo podemos administrar nosotros mismos con nuestros propios recursos. Podemos pasar por el nivel amarillo, el nivel anaranjado, y entre más grande se va haciendo más la necesidad de que tal vez yo no tengo la capacidad de asumirlo y tengo que trasladarlo. ¿Cómo? Bueno, en la zona roja vamos a tener mucho como respuesta el seguro, ¿verdad? Ya sea la propiedad, sea los vehículos, sea un riesgo de fraude, de robo, de responsabilidad civil, que lo mencionó Diego al principio de la presentación, ¿verdad? La responsabilidad civil es ese riesgo, a veces que por mis acciones, quizás no tengo la voluntad de hacer daño, pero
por mis acciones causo daño a otros y no sé cuánto me va a salir, ¿verdad? A veces vemos en otros países, ¿verdad? Quizá lo han visto en películas, que hay gente que se le tira al propio de los carros o busca tener un accidente donde todo el mundo lo vea. ¿Por qué? Porque están seguros de que van a poder hacer cobro de la póliza de responsabilidad civil del lugar o del vehículo y con eso incluso hasta millones, hasta sacar ganancias, ¿verdad? En cambio aquí en Costa Rica usted se cae en el Mall San Pedro, perdón, que no me pagaron el comercial, pero si se cae en el Mall San Pedro, usted se levanta rápido y ojalá nadie me haya visto y sigo caminando como si nada, más bien me da vergüenza. En otros países la cultura ha llegado a que si me caigo más bien empiezo a gritar porque, para que me vean, porque eso van a ser testigos cuando yo intente hacer valer esa responsabilidad civil, ¿verdad? Entonces, es un poco también producto de ese monopolio que vivimos tantos años que no nos dejó que la cultura se desarrollara. Pero bueno, gracias a Dios, a partir de 2008 con la apertura, ya hemos sido los consumidores teniendo más herramientas, teniendo más conocimiento de hasta dónde podemos hacer valer un seguro. Es más, la responsabilidad civil no depende del seguro, la responsabilidad civil está establecida en el Código Civil, ¿verdad? Donde dice que todos somos responsables de nuestros actos. Pero a veces, aunque la Constitución dice que nadie puede alegar desconocimiento de la ley, a veces no lo conocemos, a veces no lo leemos. Y entonces tienen que venir este tipo de culturas, ¿verdad? Como la de empresas aseguradoras privadas que nos llenan y que nos van informando y nos van diciendo y nos van enseñando cómo podemos hacer valer, ¿verdad? Esos derechos de responsabilidad civil, de indemnización civil, además el concepto de resarcimiento civil, ¿verdad? En los juicios, todo eso está protegido por una póliza de responsabilidad civil, ¿verdad? Y es ahí donde también tenemos alto riesgo. Diego, perdón, después pasamos porque en esta me amplié mucho. Ok, como decíamos entonces, en Costa Rica tenemos una legislación, podríamos decir, de las más avanzadas, ¿verdad? Incluso mundialmente podría decirlo así. Porque al haberse creado en el 2008, ¿verdad? Y aunque ya teníamos muchos años, tenemos una ley de seguros del 1924 y para atrás también había legislación dentro del Código Civil, ¿verdad? Y había el mercado de los seguros, pero la del 2008 está diseñada y basada en otras legislaciones, en otras experiencias a nivel mundial que permitieron que por medio de esta ley, la ley reguladora del mercado de los seguros, tuviéramos una legislación de punta defendiendo al asegurado, ¿verdad? Por darles un ejemplo, por esa legislación, por la forma que está redactada, aquí en Costa Rica sucede un evento catastrófico, las aseguradoras no pueden salir corriendo, como ha sucedido en otras latitudes. En los 80, en uno de los terremotos en Los Ángeles, muchas aseguradoras lo que hicieron fue desaparecer. Y mucha gente que perdió sus casas en este terremoto no logró cobrar el seguro. Pues entonces la legislación de Costa Rica en 2008 busca y pretende que esas cosas no se presenten, ¿verdad? Y entonces está redactada de tal forma o de que, digamos, una aseguradora para poder participar en el mercado de seguros de Costa Rica tiene que tener bases financieras y sólidas, muy sólidas, muy robustas, para que en caso de que suceda un evento catastrófico y la aseguradora quiere irse, esas reservas que tiene depositadas van a servir para que la SUS misma se encargue quizás de la indemnización de las personas que sufren pérdidas en ese evento. Entonces, la regulación prudencial busca implementar políticas públicas que brinden seguridad y solidez a las personas oferentes. Esas son las aseguradoras que utilizan productos y servicios del mercado de seguros. Esta regulación prudencial consiste en un mecanismo que propone reducir el riesgo sistémico, ¿verdad? Esos eventos catastróficos que hablábamos, de forma anticipada y que a partir de requerimientos mínimos que se le pide a las aseguradoras. ¿Qué les pasamos, Diego? Ok. Entonces, lo importante aquí es la valoración de los riesgos, determinar bien la capacidad de riesgo que tiene la aseguradora,
¿verdad? Y ver dónde exactamente lo tengo que colocar. Lo coloco en la aseguradora A, lo coloco en la aseguradora B, cuál maneja más sus riesgos, cuál tiene un programa o una plataforma o un sistema robusto de contratación de reaseguros, ¿verdad? Cuál tiene más reservas, cuál me hace pagar menos deducible o más deducible. Aquí hay algo importante y esos conceptos los vamos a ver más adelante en el curso. Pero cuando oigan de un deducible, el deducible se comporta contra el precio del seguro en contraposición. Entonces, si el deducible es muy alto, el precio tiende a bajar. Y si el precio es el que es alto, el deducible tiende a bajar. Es inverso el comportamiento de ellos. Entonces, cuando ustedes ven que pagan poco deducible, les ofrecen un producto de poco deducible, sepan lo que en el precio están pagando más de lo que quizás. Entonces, la pregunta es, ¿cuándo pagan más? ¿Cuando pago hoy la prima o cuando sucede el evento, verdad? ¿En qué momento quiero pagar más? Esa es la decisión más importante quizás de los consumidores de seguro. Perdón, esos son tips nada más para los que ya consumen seguros, ¿verdad? Tenemos que tener muy claro el modelo de valoración, ¿verdad? ¿Cómo lo hace la aseguradora? ¿Qué modelo de valoración? El más usado es el de la pérdida máxima posible y la pérdida máxima probable. ¿Cuál es la diferencia entre ambas? La pérdida máxima posible es perderlo todo. Podemos perder hasta el 100%. Pero si yo tengo una casa, se puede caer en un terremoto y pierdo el 100% de la casa. Pero si yo le aplico, por darles un ejemplo, el sistema sismológico que tiene el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, probablemente la probabilidad de pérdida baja. La posibilidad sigue siendo perder el 100%, pero la probabilidad de perder el 100% baja. ¿Por qué? Porque le apliqué medidas antisísmicas, que entonces van a hacer que en un terremoto tenga menos pérdida. Esa es la diferencia entre pérdida máxima posible y pérdida máxima probable. Y la probable entonces nos permite buscar seguros más baratos, ¿verdad? O que se les aplica, que tomen en cuenta esas medidas alternativas que les puse yo para tener una pérdida máxima probable más baja, ¿verdad? Que la probabilidad baje. Entonces, eso me permite conseguir seguros más baratos en el mercado. Ok, ahí está el modelo de máxima pérdida posible, máxima pérdida probable, pero existen otros métodos de valoración de riesgos, ¿verdad? Y sobre todo las bases de aseguramiento. ¿Qué son las bases de aseguramiento? ¿Cómo me va a pagar la aseguradora la pérdida? ¿Verdad? Si yo, qué sé yo, tengo una pérdida total del carro, ¿cómo me lo va a pagar? ¿A valor de nuevo? ¿Verdad? Que le llamamos valor de reposición, o a valor de libros, considerando la depreciación, que ese es un valor real efectivo. Por supuesto que vamos a buscar valores de reposición porque yo lo que quiero es reponer el bien, reponer la pérdida lo más pronto posible, ojalá, y lo que el mercado me ofrezca. Entonces, probablemente todo el mundo va a querer tener un valor de reposición, pero entonces los seguros esos van a ser los más caros. Vamos a encontrar seguritos más caros a valor de reposición, pero tengo la seguridad de que el día de mañana tengo una pérdida total del carro, ¿verdad? Un choque bien bravo, o le tocó el marco de la puerta, que ya eso es muy difícil de curar. Entonces, ahí voy a tener que utilizar el valor de reposición para poder reponerme rápidamente de la pérdida. Pero si utilizo el valor real efectivo, lo que me van a pagar es el valor del libro. Probablemente ya esté muy por debajo de lo que realmente anda en el mercado, ¿verdad? Entonces, ahí no vamos a recuperar mucho, pero quizás es un seguro más barato. Entonces, no voy a perderlo todo tampoco, pero quizás no voy a recuperar mi expectativa que tenía. ¿Okay? Bueno, eso, cada tipo de seguro, como les decía, cada tipo de seguro nos va a permitir tener un seguro más barato, un seguro más caro, ¿verdad? Y eso es lo que va a permitir también a la banca y a los clientes sobre todo poder elegir, que es una libertad, un derecho que nos da la ley de seguros, poder elegir con quién quiero asegurar.
Adelante, Diego. Creo que ya esta era la última. No. Ya. Ok. Es importante considerar que, como lo mencionamos antes, las aseguradoras tienen su capital basado en riesgos y en reservas. Cuando nosotros nos cobran un seguro, no es que la aseguradora inmediatamente utiliza eso y lo pone a pagar salarios y a pagar comisiones de los intermediarios y a pagar el alquiler. No. La aseguradora tiene por obligación que cumplir con algunas reservas con el único fin de garantizar que el día de mañana tiene que pagar un siniestro o si por A o por B el seguro no llega a su vigencia total, tener que devolver primas, esas reservas van a garantizar ese movimiento de las aseguradoras. Entonces podemos encontrar diferentes tipos de reservas. Algunas son obligatorias para las aseguradoras y conforme va pasando el tiempo van encontrando ellas la necesidad de crear otro tipo de reservas. Las más conocidas son la reserva de contingencias, que esa es legal. En el caso de Costa Rica se le exige a todas las aseguradoras que las primas que cobren un 2% o trasladen un 2% a una reserva de contingencia. Esa reserva nos va a servir el día de mañana en que si hay un evento catastrófico donde nos vemos involucrados un porcentaje grande de los costarricenses, esa reserva va a permitir hacerle frente a esas pérdidas, ¿verdad? Nos va a garantizar de alguna forma recuperar las pérdidas por medio de esa reserva. Es muy grande esa reserva. Por ejemplo, en la aseguradora estatal, por todos los años que tiene de existir, ¿verdad? Que ya son casi 100 años de la mano de la ley de seguros anterior, ya 100 años de una reserva de contingencias donde los eventos catastróficos, gracias a Dios, han sido pocos, ¿verdad? Algunos terremotos importantes, sí, algunas inundaciones, pero también es importante saber que en Costa Rica la cultura, como es tan reciente, en épocas anteriores no había mucha casa asegurada, no había mucho negocio asegurado. Eso se va dando desde 2008 para acá, es que se va ampliando más la población asegurada. Y entonces, digamos que las pérdidas por riesgos, eventos catastróficos han sido tantas, pero ahí está la reserva de contingencia para eso. Tenemos las reservas matemáticas, que es muy utilizada en los seguros personales, sobre todo en los seguros de vida, que son los que garantizan, ¿verdad? Ustedes lo que hacen es comprar un seguro de vida, por decirles algo así, 20 millones de colones, ustedes empiezan a pagar una prima muy chiquita, entonces la aseguradora lo que empieza es a acumular esa prima que van pagando hasta una cantidad y el día que Dios quiera que no sea muy pronto, pero el día que fallecemos, el día que partemos, le va a pagar a un beneficiario ese monto que habían pactado, ¿verdad? Producto de ir reservando, de ir guardando ese dinero. También permite esa reserva matemática que la prima del seguro de vida no tenga una curva ascendente, ¿verdad? Porque si lo hacemos, el riesgo de fallecer, entre más viejitos somos, más nos acercamos a la certeza de ese riesgo. Pero haciéndolo con esa reserva matemática nos permite cobrar linealmente, entonces nos abarata el seguro. Porque hoy quizás cobra un poquito más de lo que realmente debería cobrar, pero se va a mantener constante hasta la edad de 60, 62 años, ¿verdad? Que es más o menos la edad que hasta lo que cobran los seguros, va a mantenerse constante y entonces en ese momento lo que yo debería pagar es mucho más alto, pero gracias a la reserva que fui haciendo desde aquí, desde el punto inicial, entonces permite mantener la prima baja a edades ya consideradas. Tenemos la reserva, perdón, de primas no devengadas, y como les decía, cuando yo pago hoy 120 colones por una prima anual, ¿verdad? La aseguradora inmediatamente tiene que reservar eso como una reserva de primas no devengadas, porque mañana puede llegar el cliente y decir, no, me arrepentí de tomar ese seguro, devuélvame las primas que pagué. Entonces yo ya las había reservado como primas no devengadas, por eso se llama así, y entonces lo que hago es devolverle el 100%.
Pero conforme vaya pasando el tiempo, dice yo, pasaron 2 meses, de ahí las primas no vengadas no van a ser los mismos 120 colones, van a ser 100 colones, porque faltan todavía 10 meses. Ya los otros 20 colones, ya pasó el tiempo, ya pasaron 2 meses, y ya eso es una prima ganada. Esa prima sí la puede considerar la aseguradora para gastarla en el pago de siniestros, en el pago de salarios, en todos los costos que tiene incluido la industria de los seguros. Y finalmente está la reserva de siniestros pendientes. Esa reserva se tiene que hacer o se tiene que formar en el momento que ocurre un siniestro. Hoy tuvimos un choque y entonces llamamos a la aseguradora, se presentó el perito para ver los daños del choque, e inmediatamente se tiene que ir y ajustar la prima de siniestros pendientes para garantizarme, porque sabemos que el ajuste del siniestro va a durar un tiempo, entonces para garantizarme a mi cliente que me van a pagar ese siniestro, en el momento que sucede el accidente, ya se hace la reserva. Esas reservas, tanto la de primas no vengadas como la matemática, como la de siniestros, pueden realizarse de forma ponderada, ¿verdad? O puede hacerse por evento. Cada vez que ocurre un accidente, ¿verdad? Se hace una reserva individual y se garantiza. O se hace un valor promedio y se multiplica por el número de accidentes que tuve en una semana, en un mes. Ya eso lo determina la parte administrativa y actuarial de la aseguradora. Nada más agradecerles, muchachos, que pueden realizar todas las consultas. Ustedes tienen los mecanismos de comunicación que nos da la plataforma, que nos da la institución, e invitarlos abiertamente a que cualquier consulta nos la hagan llegar a nosotros, sus profesores, sus facilitadores, y quedamos a su entera disposición. No sé, Diego, si tenés algunas palabras finales. Bueno, muchas gracias por la participación tan sustanciosa del compañero Adriano, que es el experto en el tema de seguros. Como lo dice Adriano, cualquier consulta que tengan, muchachos, pueden hacerlo mediante el foro de asesoría. Ahí estamos para evacuar todas las dudas que tengan. Y hoy iniciamos este proceso, este cuatrimestre, que es bastante interesante en esta materia nueva para nosotros, para la cátedra de gestión bancaria, y es de gran importancia en el mundo financiero. Entonces, nada más queda decirles que sigan adelante y nos vemos en el próximo video, ¿verdad? Que está muy cercano, y que pasen un feliz día, una feliz semana, y estamos en contacto. Quedamos hasta acá entonces. Muchas gracias.